buenos días. Bueno, aquí con un vivo improvisado porque armé un par de videos y no me gustaba cómo salían. Y eran muchas cosas y dije, bueno, que sea un vivo y que se vea cuando se pueda. Hoy quiero contarles un poco sobre la lectura de la carta natal genealógica. Pero para eso tal vez tengo que explicar brevemente qué es una carta natal. La carta natal es la lectura, ¿no? O sea, del cielo y cómo estos planetas nos aspectan de alguna manera. ¿Dónde tenemos a Venus? ¿Dónde tenemos a Marte? ¿Dónde tenemos el Sol? ¿Dónde tenemos la Luna, el ascendente? Y todo esto nos va a terminar diciendo un poco quiénes somos, nuestro potencial, lo que podemos llegar a ser, lograr, nuestras dificultades, los dones. Pero cuando esta lectura la hacemos desde una mirada genealógica, cambia absolutamente todo, porque ya el sol deja de ser solo nuestro signo solar y pasa a ser el linaje masculino. Y nuestra luna dejan de ser nuestras emociones y nuestras necesidades y nuestros miedos para complementarse junto a el linaje femenino. Entonces cobra mucho más sentido nuestra carta cuando entendemos de dónde venimos, cuáles son esas raíces, ese origen, esa energía. Y entender todo esto por medio de la lectura de la carta natal, pero con esta mirada genealógica, nos va a dar, digamos, forma a muchos miedos, patrones y situaciones que podemos llegar a vivir cotidianamente y que a veces no sabemos de dónde las estamos arrastrando o por qué son tan fuertes o por qué hay como una demanda, una necesidad, un sentir que no le encontramos el origen. Y es que al pertenecer a un clan, a una familia que hemos elegido, ¿no? Cuando bajamos a la tierra para transitar una experiencia, elegimos un clan acorde a lo que nosotros tenemos que lidiar, trabajar para poder justamente evolucionar y sanar como espíritus. Entonces en ese proceso elegimos antepasados, elegimos ancestros, a veces difíciles, a veces intensos, convivencias fuertes, que nos lleven a hoy poder superar millones de cuestiones que a veces ni las vemos tan claras, pero están súper presentes. Y eso es lo que se hace desde la lectura genealógica, ¿sí? Se busca que veamos claramente qué heredamos de las mujeres del clan, de mamá, de la abuela, de una tía, de la bisabuela, de la tatarabuela y así, aún sin conocerlas, porque nosotros eso lo podemos ver por medio de la energía y qué emplazamientos planetarios hay en las casas o signos determinantes desde la lectura, y lo mismo con el linaje masculino, lo podemos ver en papá, en un hermano, en un tío, en un abuelo, primos, y entender a veces patrones que ocurren familiares, por qué se sostiene determinado mandato, quién instauró los mandatos en el clan, por qué, cuándo crecieron, ¿no? Se originaron estos mandatos, porque los mandatos no son siempre negativos, usualmente tienen un origen bastante positivo, que es buscar el sobrevivir a una situación. Pero bueno, cuando yo este mandato lo sostengo fuera del tiempo en el que fue creado, es donde empieza a ser pesado para mí. Entonces, esto es lo que yo empiezo a poder interpretar por medio de la lectura genealógica. Y a esto se le suma que puedo ver por medio del ascendente el proyecto sentido gestacional. Esto quiere decir que puedo entender qué querían mis padres de mí, ¿no? O sea, ¿por qué me trajeron? Y aunque me pueden decir, pero a mí no me buscaron o no sé si lo pensaron tanto, es a un nivel inconsciente, porque todo ese movimiento se genera inconscientemente en las ramas del árbol genealógico y también a nivel, obviamente, ¿no? Lo que tenemos que transitar a nivel misión de vida en esta tierra y por qué elegimos lo que elegimos. No por nada elegimos nacer en un continente u otro o con una mamá u otra, o con ciertas dificultades o no. Todo esto se ve en la genealogía, se ve con muchísima claridad a qué estamos siendo leales, se ve justamente qué misión vinimos a cumplir con el clan desde el proyecto sentido, y a veces entender que la necesidad de cumplir algo viene de una demanda, ¿no? De nuestros padres o de nuestros abuelos, que no tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer. Entonces cuando empezamos a diferenciar ciertas necesidades y ciertas cuestiones, esto me ayuda a poder desapegarme o romper, ¿no? estos estereotipos que terminan atándome. Todas las creencias
en algún momento me limitan, ¿sí? Obviamente todos necesitamos tener creencias porque pasa a ser como nuestra bandera, pero las creencias también tienen que ser cambiantes. En el momento en el que yo las hago perpetuas, también termino, ¿no?, como atado a una creencia que a veces no sé de dónde viene o por qué la continúo o por qué hasta se la pido a mis hijos que la sostengan. Toda esta lectura se hace desde la genealogía. La lectura de la carta natal genealógica es un poco más larga que la de la carta natal tradicional porque tal vez lleva a que se dialogue mucho con la persona, con cosas que pueden pasar en la familia, se pueden entender patrones de enfermedades. No es obviamente algo que es sanador a nivel energético, lo es a nivel conciencia, ¿sí? Una vez que uno hace consciente estos procesos, o por qué estoy heredando, o por qué elegí, ¿no?, transitar determinada enfermedad, para poder resolver una cuestión familiar, empiezo a entender que lo que yo estoy exigiendo tal vez de una afuera es algo que tengo que trabajar en mí, básicamente. Prácticamente todo es una elección nuestra. ¿Por qué elegimos ese clan? ¿Por qué elegimos esa mamá, ese papá, ese hermano, ese hijo? Bueno, en realidad los hijos nos eligen a nosotros, pero hay como un permiso, ¿no?, de nosotros de permitir un ingreso al clan de otra persona, y bueno, las mujeres como portales y los hombres como este proceso también de creación y de acompañamiento. Realmente yo cuando conecté con la astrología genealógica fue como destaparme, ¿no?, la cabeza, porque se complementa de una manera tan hermosa y tan mágica con la carta natal, con la astrología kármica, que terminas entendiendo esos patrones que vienen y por qué los sostenemos y por qué a veces tenemos que romperlos, por qué nos toca a nosotros romper lo que nos toca romper a cada uno, porque a veces pasa esto, ¿no? Muchas veces en sesión tengo gente que me dice soy la oveja negra, y creo que todos en algún punto somos esa oveja negra, sobre todo en esta época planetaria, en la era de Acuario, ¿no? Pero bueno, ser esa oveja negra tiene un sentido para con el clan, y tiene un sentido también cuando nosotros podemos tomar esto y hacerlo muy a conciencia en vez de dejar que el inconsciente nos lleve. Nuestra elección de pareja también es inconsciente y eso se ve desde una carta genealógica, y esto no quiere decir que no hayamos elegido de alguna forma a la persona que tenemos al lado, todo lo contrario, la elegimos, pero la elegimos basados también en patrones y mandatos que hemos tenido y que apropiamos y que prácticamente no nos damos cuenta que los tenemos ahí, tan naturalizados. Los humanos hemos naturalizado mandatos, dolores, síntomas, ¿no? Hay gente que te dice, sí, tengo dolor de cabeza, y no lo ve como algo conflictivo, es como que es normal tener dolor de cabeza. Somos animales de costumbre. Y también somos, digamos, personas que tendemos a postergar un montón aspectos personales. Así que está bueno cuando empezamos a conectar con esta información, porque busca darnos sentido. Y lo maravilloso de la astrología genealógica es que no necesitamos saber todo de nuestro clan. O sea, si yo no sé sobre mis abuelos o qué vivieron, o qué les pasó, o de dónde vienen, o no sé muy bien mi origen, no es complicado, porque la genealogía en astral, vamos a decirlo, se termina viendo más que nada en energías que se vivieron. Entonces se puede ver si hubo violencia en el pasado, si hubo conflictos a nivel educación, ¿no? Como que era muy importante que se estudie o que se tenga un nombre, ¿no?, que se sea reconocido, o era más importante la familia. Eso se termina viendo, porque vamos a ir conectando a través de a qué clan pertenece cada uno, si un clan de agua, de aire, de fuego, de tierra, y cómo estos clanes tienen su personalidad y sus características. A veces pertenecemos a más de uno, y dentro de ese clan, cuál es el rol que tenemos que trabajar nosotros y cuál es el rol que estoy viendo que está trabajando otro, y para qué, y millones de cosas más. Yo cada vez que tengo que hacer una lectura genealógica me siento antes y tengo que trabajar un rato sola, porque es tanto lo que tengo que analizar y ver para poder decirle a la persona aquello que está transitando, que es realmente maravilloso. Yo lo disfruto un montón, y disfruto aún más cuando en la sesión la gente se va sintiendo sumamente identificada o le da el sentido a eso que no sabe de dónde venía tan arraigado, o no sabe por qué está sucediendo lo que le está sucediendo. Y eso desde la genealogía muchas veces lo podemos terminar de dilucidar. Obviamente todas las respuestas finales están en nosotros, como en cualquier otra terapia, y en nuestro
posterior accionar, ¿no? Una vez que yo tengo la información, tengo que accionar en pos de eso. Pero está bueno a veces entender por qué me cuesta algo que en otro veo que no le cuesta, o porque hay cosas que pasé tan fáciles y hay otras que no las pude transitar. O al menos las sigo, ¿no? Como transitando de una manera conflictiva. La verdad que espero que todos en algún momento puedan hacerse una lectura genealógica conmigo o con quien quieran, con quienes sientan de hacerlo, donde los lleve la vida, pero es realmente muy revelador, muy importante. Creo que es muy importante conocer nuestros orígenes terrenales, así como a veces queremos conocer nuestros orígenes de la galaxia, ¿no? O universales, es necesario también conocer los que tenemos acá abajo, porque son en los que más podemos trabajar y en los que a su vez, hasta que no los trabajemos en totalidad, los universales están más condicionados de evolucionar. Entonces a veces hay que empezar por lo más cercano, lo más afín, lo que sabemos que podemos casi palpar, ¿no? Y no necesitamos trabajarlo junto con la familia, porque si cada uno de nosotros dependiera de la familia para sanar un proceso, muchos de nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de resolverlos, así que esto se hace de manera individual y personal, pero sí creo que está bueno sumergirse en estos viajes de descubrimiento, de navegar por las raíces de nuestro árbol, de conectar tanto con los dones como con los dolores, porque ese es el tema. Yo a veces veo que la genealogía la suelen trabajar mucho para descubrir lo negativo, y la genealogía, digamos, los ancestros también tienen muchas cosas hermosas para rescatar, y hay que rescatarlas, pero para rescatarlas tenemos que descubrirlas y poder potenciarlas posteriormente. Así que, bueno, cualquier cosa que quieran saber sobre cómo es una lectura o si lo pueden hacer o que se puede abordar, digamos, se puede hacer una sola lectura, pero yo suelo recomendar que se hagan más de una. No hace falta que sean tan seguidos, pero lo que pasa es que es tanta la información de la genealogía que en una sesión de hora y media, 2 horas como aproximadamente, no se puede abordar absolutamente todo, ¿no? Entonces a veces está bueno saber que uno va a una lectura astral genealógica con algo que quiere resolver, con un patrón, un mandato, un bloqueo, algo que está viendo que no termina de poder decodificar en sí mismo. Entonces se aborda sobre eso, más allá de que vemos todo lo importante, todo lo fundamental, se aborda sobre eso. Y posteriormente a eso, si más adelante se vuelve a necesitar otro aspecto, se vuelve a abordar la carta. Y eso es importante que se entienda. Lo mismo pasa con la carta natal. Uno hace la carta natal una vez y es porque es la de toda la vida y tenemos toda la información ahí, pero está bueno cuando necesitamos algún proceso específico retornar a la carta, volver a verla, nos ayuda muchísimo especificando esa situación. Para mí la carta natal, genealógica, tradicional, kármica, es como un libro. Yo leo un libro hoy y tengo una necesidad, entonces voy a buscar ciertas cosas en ese libro, pero dentro de 5 años tal vez vuelva a agarrar ese libro y me dé otro mensaje y me comparta otra sabiduría, porque yo estoy abierta a otra sabiduría o yo estoy buscando otra cosa en ese momento y la información sigue ahí encriptada. Y ningún astrólogo puede abordar absolutamente todo en una sola sesión, porque el ser tampoco está dispuesto a escuchar todo en una sola sesión. Entonces de acá también es que a veces se explica que hay sesiones astrológicas, sesiones astrales, que ya no implican el estudio específico de la carta natal o de la revolución solar o de la astrología, ¿no?, genealógica, sino que busca que ayudarte a transitar ese proceso que estás viviendo en este momento, aunque ya tengas la lectura de la carta, porque tal vez necesitas ver hoy algo particular, viendo tal vez hasta los tránsitos planetarios que hay en ese momento, dónde está la luna hoy, dónde te está cayendo a vos, qué está pasando acá, y aunque eso se ve mucho en una revolución solar, la revolución solar también es anual. Entonces si yo estoy en un momento con determinada circunstancia a resolver o analizar, está bueno como retornar, ¿no?, a la fuente de esa información que es mi carta a través de una sesión astrológica. Así que bueno, yo trabajo en Despertar y en Despertar tenemos el departamento de astrología y dentro de este departamento, junto con Clau y con Irene, trabajamos digamos, en conjunto y abordamos todo lo que es la parte astrológica de diversas maneras. Cada una tiene su especialidad y su mirada y bueno, y realmente somos un equipo hermoso dispuesto a recibir cualquier necesidad o situación que ustedes puedan llegar a requerir.
Así que bueno, muchas gracias por darme este tiempo. Realmente no tenía forma de poner todo esto en un solo video que pueda subir y dije, bueno, saldrá un vivo espontáneo. Pero bueno, creo que es muy interesante este tema. Y bueno, y si les llega a interesar, pónganmelo acá abajo en comentarios y empiezo a hablar un poquito más en específico de diversos temas para que puedan llevarse algo de información y poder tal vez aplicarlo. Gracias.